Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, el corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, Jordi Barbeta. Bienvenido como siempre esta mañana. Buenos días, Juan Carlos. Raquel Godos, corresponsal española de la agencia de noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a esta casa. Gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Es 12 de octubre hoy, día festivo en muchos países del mundo, día de la hispanidad que llaman en España. Y me decía usted que tal vez es la segunda vez que le toca un 12 de octubre en este programa. Es día festivo para ustedes los españoles. Sí, además hay una cierta polémica porque en algunos ayuntamientos se niegan a celebrar la fiesta porque están en contra, porque consideran que homenajear o conmemorar la conquista de América, dijéramos, bueno, consideran que aquello fue un genocidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces algunos ayuntamientos trabajan, incluso algunos sometiéndose a multas por hacerlo, ¿no? Y digo que, bueno, te van a llamar de la embajada porque, claro, aquí estamos los españoles trabajando el día de la fiesta nacional, esto queda un poco así. Pero bueno, creo que los periodistas tenemos un poco de bulas con eso. Desfile hace pocas horas en Madrid, lo suelen hacer en el Paseo de la Castellana, una de las avenidas principales, con presencia del rey de España y su esposa y las hijas. Sí, bueno, es una jornada un poco controvertida por lo que decía Jordi, ¿no? Porque hay quien lo celebra, hay gente que no. El poderío militar en España tampoco es que tenga muy buena fama. Entonces, bueno, sí, es una fecha extraña. ¿Y los argentinos celebran mucho el 12 de octubre? ¿O? Sí, claro. En Argentina es muy común encontrar estatuas de Cristóbal Colón y todavía yo recuerdo en la primaria se realizaban los clásicos actos de escuela donde nos disfrazaban de Cristóbal Colón y hacíamos las carabelas que llegaban a América, etcétera, etcétera. Es una de las fechas más importantes para la Argentina y para muchos países de América Latina, obviamente. Pepe López Zamorano y México. Como México, el Día de la Raza, sí se festeja ampliamente. Después le cambiamos el nombre, porque eso de la conquista y lo del descubrimiento del mundo, como encuentro de dos mundos, ¿no? Pero finalmente sí, eso es una fecha cívica importante para los mexicanos. Sin duda. Es muy polémico el 12 de octubre, pero sin duda es una fecha que cambió la historia. Primer asunto del día tiene que ver con Cataluña. Usted, Jordi, además ha sido jefe de la sección política de La Vanguardia de Barcelona y columnista de ese periódico. El pasado 1 de octubre, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, del gobierno de esa comunidad autónoma de casi 8 millones de habitantes, convocó un referendo para que los votantes dijeran si quieren seguir formando parte de España o si quieren la independencia. El Tribunal Constitucional Español lo declaró contra la ley, lo declaró inconstitucional. La gente salió a votar en unas urnas que se pusieron en algunos lugares. Según el gobierno catalán, el 90% de los votantes estuvieron a favor de la independencia, pero el gobierno central español que preside Mariano Rajoy además envió a la policía, hubo cargas policiales, hubo varios heridos, contusiones, las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Lo último que ha pasado en todo este episodio es que el señor Puigdemont declaró la independencia hace 2 días, dijo que declaraba a Cataluña como independiente de España, pero suspendió la entrada en acción de esa declaración de independencia para que se dieran unas semanas a ver si podía haber un diálogo. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, ayer hizo una declaración formal, institucional, en el Palacio de la Moncloa y después fue al Congreso de los Diputados. ¿Y qué dijo el señor Rajoy? Dijo que él le pide al señor Puigdemont que confirme si declaró o no la independencia. Y le dio un plazo hasta el día 16, desde dentro de 4 días a las 10 de la mañana. Y pues, cuando llegue la respuesta, en caso de que la respuesta sea sí o de que no haya respuesta, le va a dar un segundo plazo, hasta el día 19, también a las 10 de la mañana, para que cambie de parecer y continúe dentro de España. El señor Rajoy ha dicho que todo esto es ilegal, que es prácticamente un golpe de Estado. Dijo, sin embargo, el señor Rajoy que él se ha reunido con los jefes de la oposición en España, entre ellos Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y que están de acuerdo en que podría haberse un periodo de 6 meses para
plantear una reforma constitucional. La Constitución española es de 1978 y fue aprobada por mayoría en un referendo. Es tal vez la primera constitución de todos los españoles, pero hay muchas voces que dicen que hay que cambiarla, que esa era una constitución para el final de la dictadura, para salir de los tiempos de la dictadura y modificarla. Aquí la pregunta es, ¿ve usted alguna posibilidad de que haya un diálogo entre las dos partes, entre el gobierno de Madrid y el gobierno de Cataluña, y que haya una solución, como lo plantean algunos medios de comunicación, o usted ve que eso es imposible? A ver, margen para el diálogo siempre hay. Y tarde o temprano, de aquí una semana o de aquí 7 años, tendrá que haber algún tipo de acuerdo. Incluso para una hipotética independencia de Cataluña, solo se puede hacer de mutuo acuerdo. Que haya voluntad política para el acuerdo, eso sí que creo que no es así. Es decir, el presidente de Cataluña suspendió la declaración de independencia, proponiendo un diálogo, incluso y proponiendo una mediación. Incluso planteó en una entrevista a la CNN que podían sentarse 2 representantes de cada gobierno para llegar a un acuerdo de mediación. Bueno, ahí el gobierno español, no solo el gobierno español, sino lo que el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que son los tres partidos que se autoerigen en defensores de la Constitución, no están en absoluto dispuestos a transigir en eso. Es decir, aquí hay una voluntad claramente expresada de que el establishment político español no va a aceptar nunca el reconocimiento de Cataluña como un sujeto político. Y estamos ahí. Es decir, aquí, margen para el diálogo hay, voluntad política cero. Es decir, el presidente catalán pide diálogo y lo que le contesta el gobierno español y el Estado español es que vamos a aplicar el 155, que es la supresión de la autonomía de Cataluña. No solo eso, como allá están acusando por sedición a varios miembros de la administración catalana, y todo el mundo tiene clarísimo que después de que se aclare toda esta situación, a los miembros del gobierno catalán les van a acusar de rebelión y los van a detener. Los van a meter a la cárcel. Claro, y eso significa que España va a entrar en una fase en la que va a tener presos políticos, porque son presos políticos que han actuado sin violencia, que simplemente han defendido una posición política. Al fin y al cabo, la gran batalla en Cataluña no es exactamente por la independencia, es por poder votar sobre lo que quiere ser Cataluña en el futuro. Porque hace unos cuantos años el pueblo de Cataluña votó en referéndum vinculante y legal un estatuto de autonomía, y a través de una operación política tremenda liderada por el Partido Popular, el Partido Conservador, el Tribunal Constitucional, utilizando magistrados que ya tenían el mandato caducado, etcétera, etcétera, tumbaron lo que ya había votado el pueblo. Por eso en este momento en Cataluña lo que se exige es restituir el imperio de la voluntad popular, que es lo que no está de acuerdo el Partido Popular, Ciudadanos y, sorprendentemente, el Partido Socialista, que yo creo que aquí sí que ha intervenido mucho lo que podríamos decir el deep state en España. De hecho, Pedro Sánchez estuvo a punto de llegar a un acuerdo con partidos soberanistas catalanes, y ahí se le reveló el grupo parlamentario, porque pues, el mundo de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, los que dominan, dijéramos, la vieja guardia socialista, le organizó una rebelión y obligaron a Pedro Sánchez a aceptar tener que votar, tener que permitir apoyar el nombramiento de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, que eso fue. Luego las bases, eso lo tumbaron otra vez, pero claro, yo creo que Pedro Sánchez está muy escamado y no va a volver a intentar nada parecido. ¿Hay espacio para un diálogo, Raquel Godós, o va a terminar, como dice Jordi Barbeta, el señor Carles Puigdemont en la cárcel y el gobierno central español tomando las competencias del gobierno autonómico, del gobierno regional de Cataluña? Espacio para el diálogo hay siempre, en tanto que estamos hablando de política, y debería ser así. Lo que ocurre es que, como decía Jordi, y estoy de acuerdo totalmente con lo que plantea, es que no hay voluntad, sobre todo ahora, por parte del gobierno central. ¿Por qué? Porque además en esta fase del proceso hemos llegado a una parte en la que el gobierno se siente con más legitimidad a la hora de ganar la batalla, en tanto que cuando se produjo el referéndum del día 1 de octubre, la Generalitat, el gobierno catalán,
ganó la batalla en tanto que la represión que se sucedió en las calles de Barcelona eran un argumento a favor del pueblo catalán, porque lo que estaban reivindicando era el derecho a votar, que es una de las cuestiones latentes, ¿no? Que esa es la cuestión fundamental. Pero ahora, una vez que ya se ha traspasado la barrera del sufragio, estamos hablando de la legitimidad de ese referéndum. Y ahí es donde la Generalitat pierde y el gobierno tiene más argumentos a la hora de ganar la batalla. Con lo cual, ellos se sienten más fortalecidos, por supuesto tienen el Estado de Derecho, las fuerzas del orden, hay una serie de cuestiones. Y si además, como decía Jordi, que era la oposición natural, que es el PSOE, sigue del lado del PP, va a ser difícil que el PP se siente a hablar ni con mediadores ni sin ellos, porque siente que tiene esa capacidad. Ahora, a medio plazo, por supuesto que va a tener que darse un diálogo, porque lo que no va a poder seguir haciendo ni el gobierno del PP ni la oposición no opositora del PSOE es continuar negando un problema real que existe en la sociedad catalana y que hay que dilucidar cómo se desactiva esa problemática. Seguir negándola, creo y espero que ahí el PSOE sí tenga por lo menos algún punto de raciocinio a la hora de por lo menos reconocer que existe ese problema y facilitar por los mecanismos políticos que sean necesarios, una vez se pase por todo este proceso tan angustioso para la sociedad española y catalana, cómo poder encontrar una solución. Rafael Matus, que conoce bien España. Bueno, Madrid y Barcelona parece que se pasan la pelota de un lado para el otro, ¿no? Primero Puigdemont con su sí pero no, y ahora Rajoy abriendo este espacio para que Puigdemont diga efectivamente qué va a hacer con su declaración de la independencia. Creo que el pico de presión que llegó hasta esta semana, después del referendo, la represión y la tensa sesión en el Parlamento, abrió un compás de espera ahora con una situación de tensa calma en la cual el diálogo obviamente sí se puede dar y creo que se va a dar. El independentismo catalán llega en una situación de mayor debilidad de la que tenía hasta hace un par de días por creo que 3 cuestiones concretas. Uno, sí pero no de Puigdemont, que lo debilitó, me parece, dentro de Cataluña, la fuga de empresas del establishment económico de Cataluña, que le marca un claro límite al independentismo, al movimiento independentista, y esta tremenda marcha el fin de semana que quedó desde la óptica internacional como la mayoría silenciosa que salió a las calles de Cataluña para defender la unidad de España, para defender la integración de España con la Unión Europea. En ese marco, el gobierno de Rajoy me parece que aparece muchísimo más fortalecido para conseguir términos más favorables en pos de la Unión de España. Pero como decía Raquel, creo que esto no va a terminar de solucionar el problema de fondo, porque hay una pregunta que yo me sigo haciendo y que yo trato de encontrar respuestas certeras, es qué quieren los catalanes. Creo que eso no está claro, y hasta que no se encuentre un mecanismo legal para que expresen su voluntad y se defina la posición política de Cataluña dentro de España, esa pregunta va a seguir sin respuesta. Los catalanes lo que quieren es votar. El 82% en las encuestas del País, que es un diario que se ha significado muy en contra del proceso catalán, el 82% de los catalanes quiere votar. ¿Y usted cómo cree que sería el resultado si hubiera una votación a favor o en contra de permanecer en España? Porque ha habido encuestas, pero eso debe haber cambiado con todo lo que ha pasado. Yo creo que es imposible aventurarlo ahora. Sabe, claro. Yo tradicionalmente siempre había pensado que si había una consulta de mutuo acuerdo y sin conflicto, ganaría el no. O sea, permanecer en España. Permanecer en España. Habría ganado el no. Pero como en estos momentos... Visto lo visto. Pues claro, es decir, hoy hay un informe de Human Rights Watch sobre la represión del domingo del día del referéndum. Dijimos, las amenazas constantes, es decir, no solo están las amenazas, es que además ya están advirtiendo de que van a suspender la autonomía, que van a cambiar el tema de la enseñanza, que van a cambiar el tema de la lengua. Claro, eso pues lo que está generando es que la gente... Yo estuve estimulando el nacionalismo. Yo estuve en la huelga de los 2 días siguientes del referéndum, estuve en Barcelona. La gente que salió a la calle estaba en contra de la represión. Había mucha gente con la bandera española y nadie se lo reprochaba. Es decir, en estos momentos yo creo que hay una evolución democrática en España, y eso está clarísimo. Y eso incluso lo vemos hasta en los medios de comunicación, que hay una uniformidad tremenda, ¿no?
de que ahí el establishment español, el IBEX, oye, se van las empresas cambian el domicilio fiscal, que no es que se vayan, las empresas del IBEX 35, las que no se van. O sea, las más importantes. Se van las más importantes, pero ¿quién no se va? Por ejemplo, Grifols. Grifols es una empresa que no depende del BOE, ¿no? ¿Quién no se va? Ahora no está en el IBEX 35, creo. Mango, no. ¿Quién se va? Pues los bancos, las eléctricas, las financieras y las energéticas. Bueno, Planeta. Y Planeta. Pero eso no es no es cosa de poca monta, de todas maneras. No es cosa de poca monta. No, claro. Pero, oye, esos son los mismos todos, ¿eh? Esos son las élites extractivas que, tal como lo explica el economista de Ciudadanos, no sé el nombre, el Garicano. Ya. Pepe López Zamorano. Bueno, tema complejo visto desde afuera, a mí me parece que es un avance fundamental el hecho de que a regañadientes, bajo presión o con falta de convicción, Rajoy ha planteado la posibilidad de crear una comisión de reforma constitucional. Porque me da la impresión que esa puede ser una avenida a través de la cual se pueda buscar un acuerdo negociado. Coincido con Jordi, con Raquel, en el sentido que desde aquí no se ve que haya una voluntad política para llegar a acuerdos necesariamente, como por al menos dar una idea de un cauce democrático, constitucional, a lo que son los reclamos de un sector de Cataluña, ¿no? Se vio muy al principio del discurso de Rajoy, que lo estuve viendo por la televisión, ¿no? Donde era un lenguaje duro, legalista, ¿no? Rompieron la ley, tiene que procederse por un marco constitucional, pero bueno, eventualmente, ahora sabemos que aparentemente por presión de los socialistas del PSOE, se hace esta aceptación de una posible comisión para crear una reforma constitucional. Y me da la impresión, no sé, sin conocer bien la política de Cataluña, que esa podría ser una oportunidad para Puigdemont de alguna manera decir, bueno, no hubiéramos llegado a este punto de estar discutiendo bajo alguna fórmula una reforma constitucional si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Entonces hay algo positivo en lo que hemos avanzado y ese positivo es que se haga esta comisión y podemos discutir si va a haber la voluntad y las formalidades, etcétera, pero por lo menos hay una salida, ¿no? Porque en algo tuvo éxito el gobierno español, es que con el caos que generó con este uso excesivo de la fuerza en Cataluña fue crear la impresión de que no había manera de legitimar el resultado por el desorden que hubo, ¿no? Entonces, por lo menos si se plantea una posibilidad en la cual haya una ruta, no necesariamente inmediata, a eso, a que los catalanes voten bajo estándares tradicionales, transparentes, verificables, etcétera, muy probablemente pudiera haber una ventana para una posibilidad de solución. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Rafael Matus, hay noticias de Donald Trump y los medios de comunicación. Desde cuando él estaba en la campaña decía que las grandes cadenas de televisión, los grandes periódicos eran el enemigo, eran la oposición, más que el Partido Demócrata, el partido de Hillary Clinton. Hay una noticia que está destacada hoy aquí en el diario The Washington Post y está en muchos medios de comunicación en Estados Unidos, donde dice que el señor Trump está amenazando a la prensa. ¿Qué fue lo que pasó? La NBC, una de las grandes cadenas de televisión de este país, junto con la ABC, la CBS y Univision, también la cadena en español, publicó un informe según el cual en una reunión del alto gobierno el presidente Trump les dijo a su entorno, que quería multiplicar por 10 el arsenal nuclear estadounidense. Apareció el informe en la NBC y el señor Donald Trump en unos mensajes por Twitter dijo que eso eran noticias falsas, que eran inventos de la NBC, y además se planteó la posibilidad, dijo ahí que si no era ya la hora de no renovarle la licencia al canal. Desde luego vinieron las reacciones de los medios de comunicación, aquí está la del diario de Washington Post, porque lo que están sugiriendo es que Trump está manifestando que a los medios hostiles con el gobierno, o críticos, no hostiles sino críticos con el gobierno, deberían cerrárseles las puertas. Y no es la primera vez que Donald Trump dice algo así, pero por supuesto está poniendo en riesgo la primera enmienda de la Constitución estadounidense, repito, la primera, que es donde se protege la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Es esta una amenaza ya abierta de Trump contra esa primera enmienda, contra la libertad de expresión, contra la libertad de los medios? Sí, y es la amenaza más seria que le hemos escuchado hasta ahora al presidente Donald Trump contra la prensa. La tensión, la pelea entre el presidente y los medios de comunicación es añeja, viene desde incluso antes de la etapa de la campaña, y él siempre ha subido la apuesta, siempre ha ido un paso más allá
identificando a medios, identificando a periodistas, acusando a noticias sobre su gobierno de ser noticias falsas, en una clásica estrategia que siguen los tiranos de matar al mensajero, matar a la prensa crítica, que es un sostén vital de la democracia. Cuando vos ingresás en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Periodismo, en una pared, está entallada una frase de Joseph Pulitzer, quien fue quien donó el dinero para la creación de la Escuela de Periodismo, que es una institución... Fundada en 1912. Exacto, la escuela de periodismo más antigua del mundo. Dice, nuestra república y su prensa ascenderán o caerán juntos. Eso creo que es lo que está en juego en Estados Unidos hoy, es algo que ya hemos visto en América Latina, pasó en Venezuela con las ofensivas de Hugo Chávez contra la prensa, pasó también en la Argentina con la ofensiva de Cristina Kirchner contra los medios, ha sucedido también en Ecuador. La defensa de la libertad de expresión es para mí una de las batallas centrales que los norteamericanos están dando en esta resistencia al gobierno de Donald Trump. Uno puede tratar de decir que si las críticas son objetivas, si son justas. Hay una prensa muy partisana en Estados Unidos. También, así como está NBC, así como está CNN, también está Fox News, que está haciendo un periodismo cuasi propagandístico de la gestión del presidente Trump. Entonces, no es que faltan pluralidad de voces en Estados Unidos. Y en esto creo que está comprobado que la libertad de expresión existe en Estados Unidos y es uno de los sostenes fundamentales que ha tenido la democracia en Estados Unidos, y por esto creo que es responsabilidad de todos, no solamente de los periodistas, sino también de los norteamericanos, seguir defendiéndola porque, como bien decía Pulitzer, de eso depende la salud de la democracia norteamericana. ¿Está amenazando Trump la libertad de prensa? Bueno, la respuesta más sencilla podría decir, Trump desconoce la ley y no sabe que NBC ni ninguno de los grandes networks tiene licencias. Es decir, no se las puede quitar porque sencillamente no operan con licencias. ¿Cómo funciona? Operan de tal manera que la red, el principal, tiene emisoras locales y las emisoras locales sí dependen de un permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones. Entonces, cuando dice NBC, en realidad estaría hablando de estaciones individuales y no hay manera de documentar legalmente que la estación local es responsable de lo que saque la compañía matriz. Por lo tanto, sería un caso nulo en la Corte, sin embargo, genera lo que estamos haciendo ahorita, que es el ruido de estar hablando de otro elemento distractor de la agenda política del señor Trump, ¿no? Pero, por supuesto, tiene un efecto político y un efecto en la prensa importante, a pesar de que no llegue a las últimas consecuencias, porque simplemente no van a existir. Y es un recordatorio muy, muy puntual de lo que hizo Nixon con la prensa, cuando tenía toda esta avalancha, esta ola de coberturas negativas, factuales, basadas en un riguroso ejercicio periodístico y que intentó enfriar con demandas o de una manera indirecta, que es alentar a privados, a empresas, a organizaciones de estos grupitos que surgen siempre en el proceso electoral, que demanden individualmente a las estaciones, generando nuevamente mucho ruido, pero pocas nueces. Evidentemente esto va a enfriar el tema de la libertad de expresión, porque yo creo que muchos medios que no tienen ni el poder ni la influencia de NBC, que es su empresa matriz es Comcast, un gigante del monopolio de cable en Estados Unidos, para defenderse en los tribunales, que digan, bueno, quizá esta historia no la voy a sacar porque mi estación local, ¿no?, puede ser objeto de una demanda. Entonces, esto ya tiene un efecto escalofriante en la libertad de expresión y, como decía Rafael, esto viene de atrás. Esta es una guerra contra los medios que está siendo encabezada por un auténtico producto mediático que es el señor Donald Trump, ¿no? Yo siento que al caer toda vez nuevamente en estos juegos, ¿no?, distractores, que hable de los fake news y que intente distraer la atención, nuevamente nos aleja del análisis más estricto de lo que es, pues, los grandes temas pendientes que tiene todavía en su agenda política y que estamos viendo, está erosionando él mismo, creando estas guerras con los republicanos, guerras dentro de su propio partido, guerras internas dentro de su propio gabinete, y que realmente arrojan una luz pues muy precaria sobre el horizonte de éxitos que pueda tener esta administración. Raquel Gómez. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ambos, ¿no? Creo que Trump ejercita su poder de no gobierno a través de la distracción en las redes sociales. Creo que le ha venido muy bien esta nueva revolución tecnológica de la información. Entonces, manipula este asunto de la posverdad como uno de los grandes maestros. Pasará a la historia, yo creo, como un presidente analizado por su capacidad de influir por medios no convencionales. Y
A mí personalmente me preocupa muchísimo lo que pasó ayer. Creo que es gravísimo que se plantee simplemente el vocalizar esas amenazas, porque da, bueno, no es la sensación, creo que todos lo sabemos, que si él pudiera, lo haría. O sea, si pudiera ir contra esos canales, lo haría. Lo que pasa es que este país tiene unos sistemas de control muchísimo más férreos a la hora de controlar esas balanzas de poder, y lo te va a tener muy difícil, entre otras cosas, porque está en la primera enmienda de la Constitución. Sí que es cierto que pueden sentir esa presión esas emisoras más locales, pero creo que también a la vez va a sentir toda una avalancha de reacción de los grandes medios estadounidenses, que no son solamente grandes medios estadounidenses, sino que además marcan la agenda política internacional. El New York Times no solamente lo lee un señor de Brooklyn, sino que es el diario más leído del mundo, ¿no? No creo que se vayan a callar, y no creo que vayan a cejar en su empeño por defender la primera enmienda de la Constitución a nivel legal. O sea, yo no sé cuántas demandas debe tener ya por temas inconstitucionales, por haber amenazado la Constitución en un montón de asuntos, ¿no? O sea, está manejando su gobierno a través de órdenes ejecutivas, como hizo en parte Obama, porque no encontraba acuerdos dentro del Congreso, pero él no los encuentra porque no encuentra el consenso dentro de su propio partido. Entonces, está ensuciando la política de una manera, digamos, lingüística y con mensajes muy, muy sucios. Y como bien decía Pepe, ¿qué es lo que está haciendo Trump, aparte de ir desmontando el legado de Obama a golpe de mandato? Y eso que Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos y primer secretario de Estado y redactor de la Declaración de Independencia, solía decir: si me dieran a escoger entre un país con prensa y sin gobierno, o con gobierno y sin prensa, escogería el primero. Claro, yo creo que lo que está haciendo Trump no va a conseguir eso que se propone inmediatamente, pero sí está alimentando o legitimando un proceso lento de involución democrática que no solo afecta a Estados Unidos, es decir, tenemos Turquía, tenemos Polonia, tenemos Putin, es decir, los valores antidemocráticos están ganando, también en España, por poner otro ejemplo, ¿no? Y eso es lo que están alimentando, es decir, para mí es peligroso por lo que, o sea, salvando las distancias, ¿no? Pero el ascenso del nazismo y del fascismo no fue de un día para otro, sino se fue alimentando con discursos, con doctrina, ¿no? Y la doctrina se va impartiendo. Para mí eso es peligroso, pero sobre todo es peligroso para el mundo, porque la referencia moral de la defensa de la libertad era Estados Unidos, siempre ha sido Estados Unidos. No podemos esperar que la democracia la defiendan los chinos o un hombre como Putin. No, la referencia era Estados Unidos. Y en estos momentos Trump está consiguiendo que Estados Unidos deje de ser esa referencia moral, y eso a mí realmente me preocupa. Y aparte de eso, él está acorralado. O sea, es un hombre que está peleado con su secretario de Estado, que le llamó idiota, y después tuvo que hacer un campeonato de coeficientes intelectuales, de coeficiente intelectual. Él está peleado con Sessions, con el fiscal general, que lo quería echar y no ha podido. Se ha peleado con los senadores, está peleado con el líder de la mayoría en el Senado y con el senador Corker 4 días antes de que tienen que aprobar presupuestos y reforma fiscal. O sea, su agenda política está inédita. Ni el Obamacare, ni han derogado el Obamacare, no le sale nada, absolutamente nada bien. Y encima, los que le quieren como Steve Bannon, pues lo que están planteando es una guerra civil interna del Partido Republicano. Es un desastre, ¿no? Entonces, en ese desastre, pues hay que matar al mensajero, hay que matar al mensajero. Y eso, como decía Raquel, si pudiera, lo haría. De momento está alimentando el discurso para que se pueda hacer. Ahora que barra para casa. En España, la libertad de prensa ha bajado en picado, porque los medios están financieramente muy agobiados, ¿no? Y todos dependen del gobierno y del establishment, de las empresas principales. Bueno, no hay ningún diario en este momento, ningún diario de ámbito nacional, yo diría que incluso de ningún medio, también pondría las televisiones, que quizá con alguna excepción como La Sexta, que sean críticos con el gobierno de España, porque todos tienen algún vínculo empresarial o de propiedad, cambios de propiedad, etcétera.
No, es decir, en un momento en que el gobierno de España es el más controvertido de la historia por los casos de corrupción, etcétera, etcétera, también por el tema catalán, etcétera, las críticas no se ven por ninguna parte, sí que se ven, las tienes que buscar en Internet, en los diarios digitales. Cambio de asunto, escándalo monumental en Hollywood. Aquí están todas las primeras páginas de los periódicos, en el periódico de New York Times, incluso que destapó todo lo que ha sucedido, y se refiere a Harvey Weinstein, uno de los productores más conocidos del mundo del espectáculo, un hombre que ha estado detrás de películas como Pulp Fiction o como Shakespeare in Love o Shakespeare enamorado, como El paciente inglés, un hombre famosísimo. Yo no sé ya cuántas nominaciones a los premios Oscar han tenido las películas de Harvey Weinstein. Bueno, el periódico de New York Times contó el pasado jueves que este hombre ha acosado sexualmente a varias mujeres. Y después de esa denuncia han aparecido aún más y más. Gwyneth Paltrow dijo que había tratado de acosarla sexualmente, y lo mismo dijo Angelina Jolie. Por supuesto, la esposa del señor Weinstein, Georgina Chapman, anunció el divorcio de él y la separación hace muy pocas horas. Mira Sorvino, otra de las actrices, ha dicho lo mismo. En la revista de New Yorker, 2 mujeres, una de ellas contó cómo la había violado el señor Weinstein. Weinstein era un hombre que donaba mucho dinero a las campañas del Partido Demócrata, muy amigo de Bill Clinton, de Hillary Clinton, que además ella ha salido a criticarlo tremendamente. Sorprendió inicialmente el silencio de algunos actores de Hollywood, que estaban mudos, pero ya aparecieron algunos como Colin Firth, de la película El discurso del rey, detrás de la cual también estaba Harvey Weinstein. Pero lo que llama la atención, Raquel, son artículos en varios medios de comunicación estadounidenses que dicen que esto es la punta del iceberg, que en realidad en Hollywood lo que pasa es que estos hombres que son tan poderosos, si a algunos de ellos les da la gana acosar sexualmente a una actriz joven y atractiva, muchas veces logra lo que quiere, porque ellas piensan que de no acceder a los deseos de estos personajes, pues se les ven truncada su carrera para llegar al estrellato. ¿Será que la cosa es así tan grave, que esto es simplemente la punta del iceberg y que eso está lleno de personajes así? Porque no es el primer caso. Recientemente le pasó a Bill O'Reilly en la cadena Fox, que tenía el programa de mayor sintonía, o a Roger Ailes, el presidente también de un medio de comunicación importante, de la Fox. Le ha pasado a muchísima gente. Bueno, tristemente creo que es una dinámica que se da en todos los círculos de poder desde hace muchos siglos, ¿no? La utilización de la mujer como moneda de cambio, y de su sexualidad como moneda de cambio también para lograr sus éxitos o no. Lo interesante de esta situación es que ha salido a la luz en un entorno medianamente, digamos, progresista, en el que sorprende porque se supone que Hollywood es un nicho de vanguardia o de defensa de ciertos valores. Y por eso yo creo que ha provocado tanto impacto. Pero me parece sobre todo muy sano y muy valiente por parte de estas mujeres que ya hayan salido a decir lo que sucedió. Han tardado muchos años, es alguien muy poderoso, pero sí denota que hay un cambio en las estructuras, digamos, de coacción, ¿no? Creo que las mujeres que ya tienen ciertas posiciones de poder, claro, no estamos hablando de que hayan salido a contar sus historias chicas que estén empezando en el mundo, o sea, son actrices de peso que ya tienen una carrera consolidada y que probablemente ya no tengan tanto miedo a las represalias por parte de este señor. Pero sí creo que está cambiando la narrativa en cuanto al miedo de la mujer a la hora de contar este tipo de circunstancias. Creo que es muy bueno que salgan estas mujeres porque para muchas también son un modelo a seguir, y creo que hay que seguir cavando o arañando en ese iceberg para ver qué hay debajo, porque es muy necesario que todos estos tipos de manipulación y de coacción contra la mujer tienen que salir a la luz y acabar de una vez. Pepe, un minuto. Sí, Hollywood está en descomposición, y no solamente por el trato a las mujeres, sino por muchas otras cosas. En ningún lugar ves una glorificación de la violencia como en Hollywood, del uso de las drogas ilegales, de la encarnación de la mujer como objeto sexual en las propias películas, de los estereotipos raciales. Hasta hace poco que Eugenio Derbez empezó a hacer comedia y tuvo éxito, y por lo tanto le dieron algún tipo de cartel. Cuando los mexicanos aparecíamos en las películas de Hollywood éramos narcotraficantes, criminales o violadores. ¿Dónde he escuchado eso antes? O sea, Hollywood realmente sienta las referencias negativas en todo. Todo lo que te puedas imaginar que es políticamente incorrecto lo hace Hollywood. Puedes tocar la sangre allí de cadáveres,
niños fumando, adultos matando, masacrando personas y glorificando, apareciendo como héroes además. Entonces yo creo que es hora de que haya un examen exhaustivo de lo que hace Hollywood y de qué manera esa influencia que ejerce en la cultura de Estados Unidos y del mundo, porque sus blockbusters son globales, tiene un efecto pernicioso efectivamente sobre los comportamientos sociales de la gente. Un minuto, Rafael Matos. Bueno, el New York Times calificó todo el escándalo que rodea a Harvey Weinstein como un síntoma maligno de un sexismo sistemático, haciendo una ofensiva muy fuerte contra Hollywood. A partir de este escándalo, que a mí lo que más me sorprende es no solamente la brutalidad de los ataques sexuales de Weinstein, sino esta cuestión sistemática, el historial, el larguísimo historial que sale a la luz por una investigación del New York Times, otra vez de vuelta la libertad de prensa. El New York Times obviamente investiga porque algo sabía, y si no se sabía, si no había salido a la luz, es porque había mucha gente que encubría. Esto creo que es realmente el escándalo, esta punta del iceberg, que como bien dice Raquel, espero que estas investigaciones se sigan ocurriendo para que finalmente podamos ver todo el iceberg, y quizás eso debe a esta reforma de Hollywood que pide Pepe. Yo creo que la pregunta para saber a cuántas mujeres abusó es que se pregunte a quién no abusó. Sí, porque es más fácil. Es verdad. Un minuto más, Jordi. Para mí lo dramático es que están saliendo mujeres que fueron asaltadas hace 20 años. Es decir, cuando tenían 20 años. Es decir, el problema está con las que ahora tienen 20 años, que quieren prosperar y que son las que estarán en ese pantano, dijéramos, ¿no? Porque además hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado, es decir, los controles y las vigilancias han de ser un poco más elevadas. Y después hay una cuestión, y es que vosotros sabéis que que cuando una mujer destaca, suele preguntarse a quién se ha tirado, ¿no? Eso suele ocurrir. Y esto contribuye a eso, ¿no? Yo, en fin, como decía Rafael, aquí el tema está en que hay muchos culpables que callaban, y eso pasa en Hollywood, pasa en el mundo del periodismo, pasa en el mundo de las empresas en general. De la política. La política. Y en la política. Los poderosos abusan de su poder siempre, ¿no? Y lo que hemos de tener es contrapoderes. Y yo estoy preocupado, dijéramos, en estos momentos, no por la Angelina Jolie, sino por su sucesora de próximas generaciones, que está en este momento buscándose la vida en Los Ángeles y que probablemente un energúmeno le estará metiendo la mano en el culo. Sí. Caramba. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, desde que se posesionó Donald Trump y desde antes, fue muy crítico con México. Incluso el mismo día en que él presentó su candidatura, en que se lanzó en la Torre Trump, frente al Central Park en Nueva York, pues dijo que de México lo que viene a Estados Unidos son algunos violadores y unos criminales, y también de vez en cuando alguna buena persona. Después dijo que quería desmontar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, que entró en vigor en los años 90 y del cual forman parte Estados Unidos, Canadá y México. Están renegociando los términos del tratado, y ayer en la oficina oval de la Casa Blanca, a 3 cuadras de aquí, Trump estuvo con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Están resolviendo algunos líos entre los dos, pero dejó entrever el señor Donald Trump que podría haber de aquí en adelante un tratado de libre comercio solo entre Canadá y Estados Unidos, es decir, México quedaría por fuera. ¿Eso puede pasar? No, en realidad leí esa versión periodística, pero estuvo equivocada. Lo que se le preguntó fue que si no funcionaría el TLC en los términos trilaterales, negociaría un acuerdo con los dos países individualmente, y dijo que sí. Que el tema de la bilateralidad es algo que ha tocado. Pero lo que sorprende de la declaración de Trump en la oficina oval es que en el lapso de aproximadamente 3 minutos abrió el escenario escéptico, dijo ya veremos, no sé si va a terminar bien, abrió la posibilidad de que hubiera un acuerdo con uno, pero no con el otro, abrió la posibilidad de que hubiera bilaterales con cada uno, y después al final dijo, pero yo confío en que va a haber un acuerdo muy creativo, bueno para los 3 países. ¿Cuál de las 4 versiones te quedas? Depende si eres optimista o si eres pesimista. Lo que sí está muy claro es que hay una gran preocupación en este momento del sector privado de Estados Unidos de que en esta 4ª ronda de negociaciones que comenzó la víspera aquí en Arlington, Virginia, Estados Unidos finalmente aterriza lo que ya se ha denominado y bautizado universalmente como las píldoras venenosas. Y esas son 3 entre varias. La más importante es la eliminación del capítulo 19 de resolución de controversias,
el interés de Estados Unidos de fijar algo sin precedentes, que es un contenido del 50% obligatorio de partes de Estados Unidos en el sector automotriz. Y la más absurda de todas, según los empresarios, es la idea de terminar automáticamente el TLC cada 5 años y tener que revalidarlo. Los empresarios están en pie de guerra, lanzaron desde ayer a un ejército de más de 100 representantes del quién es quién del mundo empresarial de Estados Unidos. Está Business Roundtable, la Asociación Nacional de Manufactureros, la Federación de Granjeros, porque están preocupadísimos de que efectivamente Estados Unidos los ignore, la administración Trump, y lleve a cabo estas propuestas venenosas y por lo tanto afecte significativamente el acuerdo. Entonces la gran pregunta es, ¿a quién quiere beneficiar Donald Trump con estas propuestas? Si los empresarios, que son los que crean empleos, y la Business Roundtable solamente tiene 16 millones de empleados, ¿verdad? Y está en contra de las propuestas, ¿a quién quiere beneficiar? No queda claro. En abril pasado, cuando hizo esta primera amenaza de abandonar el tratado, el secretario de Agricultura y el secretario de Comercio le llevaron un mapa de Estados Unidos. Y el mapa decía, mira, si te sales del TLC, como le estaba sugiriendo en ese momento Steve Bannon, vas a afectar a estos estados rojos republicanos. Todos estos estados votaron por ti. Y la presión de los gobernadores cuando se enteraron de esto fue mayor. Son estados que dependen básicamente de las exportaciones a México, en gran medida, especialmente las exportaciones agrícolas. Y después cuando México abrió la posibilidad, se propuso en el Senado, de que dejara de comprar el maíz de Estados Unidos y se lo comprara aquí a Argentina o a Brasil, por ejemplo, obviamente todo el mundo puso el grito en el suelo. Entonces hay mucha preocupación de que Donald Trump ignore lo que son los reclamos y las necesidades del sector privado de Estados Unidos y haga una decisión que es estrictamente política y electoral, es decir, cumplir una de sus pocas promesas de campaña que podría cumplir, claro, a falta de avances tanto en el tema de Obamacare de salud, en el tema, claro, fiscal, en el tema de infraestructura y por supuesto en el tema del muro. Del total de las importaciones de Estados Unidos, ¿qué porcentaje representa México? México representa un gran porcentaje en términos del comercio regional. Obviamente Estados Unidos es el principal motor económico del mundo, pero Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos, México y Canadá tienen un promedio de más de $1 trillón anuales. Más de $1 millón de dólares de mercancías por minuto se negocian a nivel de Norteamérica. Entonces, el impacto que puede tener es significativo en 14 millones de empleos en este país. Y más aún, si Estados Unidos se sale, los aranceles que le puede cobrar México son más altos que los que le puede cobrar Estados Unidos por las reglas internacionales del comercio. Entonces, sí, en términos estrictamente económicos, no hay una razón auténtica para no buscar un acuerdo positivo para los tres países. 30 segundos, Rafael Matos. Bueno, a mí lo que me preocupa es que una denominador común que nosotros hemos visto en la presidencia de Donald Trump es un ataque constante al multilateralismo, ¿no? Donald Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, hoy se anunció que que Estados Unidos sale de la UNESCO, Donald Trump sacó a Estados Unidos del TPP, el acuerdo transpacífico, la Alianza Transpacífico, que se construyó para marcar un contrapeso hacia China. Ahora también se espera que Donald Trump tome una decisión en contra del acuerdo nuclear de Irán. Todos fueron grandes acuerdos que Occidente, que las potencias construyeron a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas, al igual que NAFTA. Entonces, no sería ilógico pensar que Donald Trump siguiera con esta misma filosofía, sí, en el caso de NAFTA, aunque, como bien describía Pepe, yo creo que la presión política interna de Estados Unidos y la presión empresarial puede llegar a forzarlo a lograr un acuerdo. De las píldoras venenosas que también describía Pepe, creo que lo que realmente es una locura es esto de fijar un plazo de 5 años que te fuerza a una negociación constante. Si uno toma la cantidad de tiempo que lleva definir todos los puntos que hay dentro de un acuerdo de libre comercio y se va a decir que ese acuerdo solamente dura 5 años, es el fin de la previsibilidad económica. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Jordi Barbeta por haber estado aquí, Raquel Godos, Rafael Matus, Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.